Mi pareja decidió poner fin a nuestra relación debido a un comentario que hice sobre su hija, y lamento profundamente lo sucedido. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Nunca me había sentido atraída por la idea de asumir el rol de madre. No porque no me gustaran los niños, o al menos eso solía decir para no parecer insensible, sino porque había algo en mí que se cerraba ante ellos, como si fueran un idioma que nunca llegué a aprender durante mi adolescencia. Cuando mis amigas hablaban sobre cuántos hijos deseaban tener, yo me mantenía en silencio o cambiaba de tema. Me parecía tan distante, tan poco compatible con la vida que anhelaba, en la que me imaginaba viajando sola, durmiendo hasta tarde, sin horarios, sin llantos nocturnos ni juguetes esparcidos por la casa. Me visualizaba siendo libre, y esa imagen era perfecta para mí. Crecí en un pequeño apartamento con mi madre, quien era soltera y estaba siempre agotada. Nunca conocí a mi padre. Mi madre trabajaba todo el día, y al regresar a casa, apenas tenía fuerzas para preparar algo de comer y dejarse caer en el sofá. No hablábamos mucho. La ternura brillaba por su ausencia. Todo era práctico y urgente. Desde pequeña, me sentí como una carga. Recuerdo frases como, no tengo tiempo para tus tonterías, cállate un rato, ¿no ves que estoy ocupada? Quizás por eso, me acostumbré a no necesitar mucho de los demás, a cuidar mis emociones por mi cuenta. A sentirme incómoda con cualquier exceso de afecto. De adulta, eso se tradujo en una vida ordenada y contenida. Trabajo en comunicación digital para una firma farmacéutica. Mi escritorio está despejado, tengo una agenda color burdeos, horarios fijos para comer, hacer ejercicio y dormir. Vivo sola en un apartamento que me agrada porque es minimalista. Mis relaciones han sido escasas, prácticas e incluso cómodas. Nunca contemplé la posibilidad de casarme. Nunca soñé con un vestido blanco ni con una casa llena de risas infantiles. Mi vida era mía. Cerrada. Equilibrada, hasta que conocí a Samuel. Lo conocí en un taller de escritura creativa al que asistí por pura curiosidad, como quien decide probar algo nuevo porque está aburrida de su rutina. Llegó tarde ese primer día, con un libro bajo el brazo y una bufanda anudada de manera descuidada. Se sentó a mi lado y me preguntó si ya había comenzado. Su voz era serena, pero firme. No hizo chistes forzados ni buscó llamar la atención, escuchaba a los demás con interés genuino. Cuando le tocó leer su texto, lo hizo sin pretensiones. Su relato era sencillo, pero poseía algo especial, algo que no podía identificar, pero que me hizo verlo de otra manera. Comenzamos a hablar al salir de clase. Primero sobre libros, luego sobre películas. Después, sobre cosas más personales. Su forma de estar en el mundo me desconcertaba, parecía no tener prisa, no vivir con la urgencia de agradar a nadie. Me hacía sentir vista. Escuchaba, y eso era extraño para mí, porque siempre fui la que observaba desde la distancia. La que escuchaba más de lo que decía. Con él, sentí que podía relajarme. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Al principio, era como estar dentro de una burbuja de calma. No había presión, ni dramas, ni juegos mentales, todo era honesto. Samuel me preparaba cenas simples pero exquisitas. Le gustaba poner jazz de fondo mientras conversábamos, tenía esa manera de tocarme el brazo cuando decía algo gracioso, como si me abrazara con su risa. Me fui enamorando sin darme cuenta. Cuando él tomó mi mano por primera vez, no sentí mariposas, sentí paz. Y esa paz fue lo que me hizo bajar la guardia. Pensé, con este hombre, sí, con él podría. Con él sentía que era posible algo que antes no imaginaba. Por primera vez, no temí imaginar una vida juntos, no sabía aún que esa vida incluía a una niña. Fue en una tarde cualquiera, sentados en un banco de un parque, cuando Samuel me habló de Valentina. Pronunció su nombre como si fuera una melodía. Valentina tiene 9 años. Así, sin rodeos. Me miró a los ojos con esa expresión que no busca permiso, solo comunica. Sentí como mi cuerpo se tensaba, aunque intenté sonreír. Le pregunté lo mínimo, cómo era, con quién vivía, si la veía a menudo. Me respondió con naturalidad, vive con su madre, la ve cada fin de semana, a veces duerme con él, a veces no. Quise mantener la compostura. Le dije que entendía, que me parecía bien que tuviera una buena relación con su hija. Por dentro, mi mente era un zumbido. ¿Una niña de 9 años? ¿Cada fin de semana? ¿En su casa? ¿Y si dormía allí mientras yo también estaba? Me sentí en una cuerda floja. Me esforcé por parecer abierta, pero había una presión en mi pecho, algo entre culpa y rechazo. No hablamos más del tema ese día. Pero a partir de entonces, Valentina se convirtió en una mención constante, no en exceso, pero lo suficiente como para que su presencia se volviera real. A veces me enviaba una foto de un dibujo que ella le había hecho. O me contaba que había aprendido una nueva canción en piano, o que había tenido un mal día en la escuela.
Yo respondía con emojis. Con palabras correctas, con frases como, qué linda, o, pobrecita. Pero nunca sentí la necesidad de preguntar más. No por maldad, era como si mi mente no pudiera conectar con eso. Como si hablar de una niña me hiciera sentir torpe, falsa, forzada. Pasaron los meses, y nuestra relación se volvió más sólida, me llevó a conocer a su hermana. Yo lo invité a una reunión con mis colegas. Empezamos a pasar la noche juntos con más frecuencia, me compró un cepillo de dientes para dejar en su casa. Todo indicaba que nos dirigíamos hacia algo serio. Hasta que un viernes por la noche, mientras cocinábamos, me dijo, este sábado viene Valentina, me gustaría que estuvieras. Lo dijo suavemente, pero también con firmeza. Como quien sabe que hay una línea que debe cruzarse, no supe qué decir. No podía rechazarlo. No quería perder lo que teníamos, así que fingí entusiasmo. Dije que sí. Que por supuesto, que me parecía bien conocerla. Que era el momento. Pero cuando llegó el sábado, estuve a punto de inventar una excusa y cancelar. Valentina llegó alrededor de las 4 de la tarde, con una mochila al hombro y una trenza deshecha. No sonrió. Solo me miró con esos ojos serios que tienen los niños que han vivido más de lo que les corresponde, me saludó con un tímido hola. Yo le dije que era un placer conocerla. Ella asintió, sin más, Samuel intentó mediar. Puso música, pidió pizza, sacó un juego de mesa. Yo traté de participar, pero no sabía cómo hablarle. No sabía qué tono usar. No quería parecer falsa ni demasiado entusiasta, terminé quedándome callada la mayor parte del tiempo, riéndome cuando debía, haciendo preguntas genéricas. Ella, por su parte, no parecía incómoda, pero tampoco interesada. Esa fue nuestra primera interacción, y cuando se fue, sentí un alivio que me llenó de culpa. Hay una palabra que no deja de resonar en mi cabeza cada vez que recuerdo esos meses, desplazamiento. No me sentía rechazada, no exactamente. Tampoco era que Samuel me tratara con menos cariño o indiferencia. Él seguía siendo tierno, seguía buscándome, seguía queriéndome, pero cada vez que Valentina aparecía, yo desaparecía. Y eso, aunque suene exagerado, era real para mí. Como si me volviera invisible en cuanto la escuchaba hablar, en cuanto la veía correr por la casa, en cuanto su voz llenaba el espacio, ¿y no era que quisiera competir con una niña? Claro que no. Me avergonzaba siquiera pensar que eso podía cruzar mi mente. Pero la verdad, por cruda que suene, es que si sentía celos, celos de una criatura de 9 años. Esos celos eran silenciosos, viscosos, como una mancha que se expande sin que lo notes. Comenzaron con incomodidades pequeñas, como cuando íbamos a comer y Valentina no quería nada de lo que habíamos preparado, y Samuel se levantaba, le cocinaba otra cosa sin dudar, y yo me quedaba mirando como todo giraba a su alrededor. O cuando estábamos los tres viendo una película y ella se trepaba a su regazo, y él la abrazaba con esa dulzura automática que nunca había visto en un hombre. O las veces en que Valentina interrumpía nuestras conversaciones y él la escuchaba con una atención que a veces yo envidiaba. Hubo un domingo en particular que me marcó más de lo que quisiera admitir. Samuel había preparado el desayuno con tanto esmero que me enterneció. Pancakes, frutas, jugo natural, todo perfecto. Me había despertado con besos en la frente, y por un momento sentí que éramos una pareja consolidada, sólida, de esas que pueden con todo. Pero apenas nos sentamos a la mesa, Valentina comenzó a quejarse porque no le gustaban las fresas, dijo que estaban feas, que el jugo tenía cosas flotando, que los pancakes sabían raros. Samuel se rió, como si todo fuera una ocurrencia graciosa. Y yo, que había preparado el jugo con mis propias manos mientras él cocinaba, sentí como se me llenaba el pecho de una rabia absurda, no dije nada. Tragué. Sonreí con la boca, pero por dentro empecé a apagarme, el resto del día pasé en piloto automático. Cada vez que ella hablaba, sentía que debía hacer un esfuerzo por mantener el rostro amable. Cada vez que Samuel se reía con ella, sentía que estaba fuera de una burbuja que no era para mí. Al final de la tarde, cuando la madre vino a buscarla, me di cuenta de que estaba aliviada. Aliviada por recuperar mi espacio, mi pareja, mi calma. Y en ese alivio, escondido muy al fondo, había una culpa que me ardía. ¿Por qué alguien se siente aliviado de que una niña se vaya? En las semanas siguientes, empecé a evitar los fines de semana. Le decía a Samuel que tenía cosas que hacer, que necesitaba descansar, que tenía reuniones o pendientes. Él no parecía sospechar nada, siempre tan comprensivo, tan abierto. Nunca insistía, nunca me cuestionaba. Y esa comprensión suya me hacía sentir aún peor, porque él confiaba en mí. Porque él me había abierto las puertas de su vida sin reservas. Porque me había presentado a su hija, a su hermana, a sus amigos, sin miedos, sin filtros, porque él había creído en nuestra relación como algo capaz de sostener incluso lo que más amaba en el mundo, Valentina. No podía decirle la verdad.
No podía mirarlo a los ojos y decirle que me costaba soportar a su hija, que me hacía sentir desplazada, incómoda, extranjera en su mundo. No podía decirle que esa niña, que no tenía la culpa de nada, me ponía nerviosa, me agotaba, me alteraba. No porque hiciera algo malo, no porque fuera grosera o problemática. Simplemente porque estaba. Porque era parte de un paquete que yo no sabía cómo desempaquetar, y entonces empecé a mentir. Pequeñas mentiras, casi inofensivas. Que tenía que cuidar a mi madre, que me habían cambiado el turno en el trabajo. Que estaba con migraña. Todo para no estar allí cuando ella llegara. Samuel comenzaba a notarlo, pero aún no decía nada. Tal vez pensaba que era normal, que solo necesitaba tiempo. Y yo lo dejaba pensar eso, lo dejaba suponer que era una etapa. Que eventualmente aprendería a integrarme. Pero en realidad, cada fin de semana que no iba, me sentía más lejos de su mundo, más fuera de su historia. Lo más triste es que en la semana, cuando ella no estaba, todo volvía a ser perfecto. Volvíamos a ser esa pareja que desayunaba en silencio, que hablaba de libros y películas, que salía a caminar tomados de la mano, y yo me aferraba a esos días como náufraga. Como si pudiera mantener esa parte y desechar la otra. Como si pudiera tener a Samuel sin tener a Valentina. Una tarde, mientras organizábamos el dormitorio, Samuel sacó de una bolsa una manta de unicornio y me dijo con una sonrisa, Valentina la dejó aquí. Dice que cuando venga, quiere que la pongamos sobre la cama para ver películas juntas. Yo asentí con una sonrisa tensa, mientras por dentro sentía que me temblaban las manos. Esa cama había sido mi refugio, mi lugar con él. Ver esa manta ahí era como ver escrita una advertencia. No estás sola en esto. No estás primero. Y fue entonces cuando supe que no era solo incomodidad lo que sentía, era rechazo. Era miedo. Era una especie de resentimiento que me daba vergüenza aceptar, y ese resentimiento, como una semilla podrida, empezó a crecer en mí sin que yo pudiera controlarlo. Me convertí en una versión de mí que no reconocía. Más callada, más rígida. Más irritable. Cada vez que Samuel hablaba de su hija, yo desviaba la conversación. Cada vez que sonaba el celular y era ella, yo me levantaba y me iba a la cocina. Cada vez que veía algo de Valentina en su departamento, sus medias, su cepillo, su cuaderno, sentía una punzada, como si me invadieran. Lo peor es que no decía nada, lo acumulaba todo en silencio. Sonreía por fuera. Me comportaba bien, como si pudiera aguantar. Como si fuera temporal. Pero por dentro, ya me estaba quebrando, y lo sabía. Solo que aún no sabía que la peor versión de mí estaba por salir. Y que una sola palabra dicha en el momento equivocado podía destruirlo todo. Nunca fui buena fingiendo simpatía por alguien que no me agradaba, y sin embargo, con Valentina lo intentaba una y otra vez, como si estuviera en un casting interminable para el papel de madrastra ideal. A veces me sorprendía mi propia perseverancia. Hacía pasteles con formas de estrellas, dibujaba caritas sonrientes en sus loncheras y hasta compré un juego de mesa absurdo que detesté desde que lo vi, pero no lo hacía por ella. No. Todo lo hacía por Samuel, por ese hombre que me devolvía la ilusión de estabilidad, que me miraba como si aún pudiera ser una buena persona, a pesar de mis grietas y mi evidente torpeza con el afecto. Cada tarde con Valentina se volvía más agotadora. Cada conversación que debía mantener se sentía como nadar contra una corriente fría. Y, por supuesto, lo que al principio toleraba como un reto temporal comenzó a mutar en una molestia constante. No podía compartir espacio con ella sin sentir esa tensión que se clavaba en el pecho, como si su mera presencia activara una parte de mí que no quería ser activada. La parte de mí que había intentado sepultar bajo sonrisas ensayadas. Samuel parecía no notarlo, o prefería no enfrentarlo. Seguía organizando planes los tres juntos, insistiendo en integrar una dinámica que no terminaba de nacer. A veces lo miraba jugar con Valentina en la sala, lanzándose almohadones, riendo como si el mundo no tuviera grietas, y me sentía desplazada, una figura decorativa con sonrisa postiza que ni siquiera sabía dónde meterse. A veces deseaba que se fueran solos, a veces deseaba que Valentina no existiera. Y ese deseo, tan brutal, me hizo empezar a despreciarme. Una noche, Samuel me preguntó si estaba bien, le dije que sí, pero luego, en voz más baja, le confesé que a veces me sentía invadida. Que necesitaba un poco de espacio. Él lo interpretó como que necesitaba más tiempo a solas con él, y comenzó a llevar a Valentina a dormir con su madre 2 o 3 días por semana. Yo la sentí en silencio. Me sentí aliviada. Culpable también, pero aliviada. Esos días eran otra cosa. Desayunos tranquilos. Silencio, la casa en calma. Yo más yo. Pero cuando ella volvía también el mal humor, la necesidad de fingir, la voz aguda que me hablaba sobre muñecas y tareas de primaria que me importaban tan poco. Todo lo que había logrado contener durante los primeros meses comenzaba a desbordarse. Lo peor fue el domingo que Valentina derramó jugo de uva sobre mi vestido favorito. Yo no grité, no ese día.
pero no pude disimular el enfado. Le quité el vaso de un tirón, le dije con voz dura que ya era una niña grande para no saber sostener un vaso, y me encerré en la habitación. Samuel vino a hablarme. Me abrazó. Me dijo que eran cosas que pasaban, me pidió que tuviera paciencia. Yo lo intenté. Juro que lo intenté, pero algo en mí ya había comenzado a ceder. Ocurrió una tarde de viernes. Habíamos regresado de hacer compras y Valentina, que venía quejándose del calor, insistía en tomar helado antes de guardar las bolsas. Samuel le dijo que debía esperar un poco, que primero ayudara a llevar las cosas. Pero ella no lo escuchó. Se fue directo a la cocina, sacó uno de los helados, lo abrió mal y lo terminó dejando caer en el suelo recién trapeado. Yo había limpiado esa cocina en la mañana. Era mi única zona de control, mi refugio de orden. Y verla ahí, sin culpa aparente, chupando lo que quedaba del helado con los dedos sucios y dejando pegotes por todas partes, me nubló la vista. No fue un grito. No fue un insulto directo. Pero fue peor, fue mi tono. Fue mi desprecio desbordando por cada palabra. ¿Podrías, por una vez en tu vida, no comportarte como una niña torpe? ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener esta casa limpia con una criatura como tú ensuciándolo todo? El silencio que siguió fue brutal. Samuel se volteó lentamente desde la sala. Valentina me miraba sin entender, con una mezcla de miedo y vergüenza. Fue la primera vez que vi sus ojos aguarse frente a mí y fue también el instante en que sentí que todo se rompía. ¿Cómo le hablas así? Y dijo Samuel, con una voz tan firme que me dolió en los huesos. Intenté decir que no era para tanto. Que solo había sido un momento de frustración, que estaba cansada. Que el helado. Que el calor, que la cocina. Pero no importó. Nada de eso importó. Samuel se llevó a Valentina de la cocina sin decirme más. Me dejó sola entre las bolsas, el helado derretido y mi propia furia mal dirigida. Pasaron horas, y cuando volvió, ya no era el mismo. No puedo seguir con alguien que le habla así a mi hija. No puedo permitirle eso a ella ni a mí, lo siento, Paula. Pero esto termina aquí. No lloré, no en ese momento. Me quedé sentada, muda, viendo cómo cruzaba el umbral con la niña de su mano. Ella no volteó a mirarme, ni una vez. Y ahí supe que lo había arruinado todo. No lo acepté al instante, no supe cómo hacerlo. Me negaba a creer que un instante de rabia pudiera deshacer todo lo que habíamos construido. Me aferré a esa idea como a una cuerda resbaladiza, creyendo que bastaría con disculparme, con explicarle, con decirle que había sido un mal día, que no era lo que sentía realmente. Que yo no era así. Fui a buscarlo 2 días después, llevaba el corazón hecho trizas y la garganta cerrada por la culpa. Golpeé la puerta de su departamento con una mezcla de esperanza y miedo. Me abrió con la misma expresión cansada con la que me había dejado, ojos sin brillo, labios apretados, brazos cruzados. Samuel, dije casi en un susurro. Necesito que me escuches. Solo un momento, por favor. No me cerró la puerta. Pero tampoco me invitó a pasar, me quedé en el umbral, desnuda de orgullo. Le hablé bajito. Le dije que había sido un error, que no me di mis palabras. Que jamás quise herir a Valentina, que no sabía cómo convivir con una niña porque nunca había tenido que hacerlo, pero que estaba dispuesta a aprender. Le dije que la quería, que lo quería a él. Que lo nuestro valía más que un estallido en un mal día. No lloré al principio, pero cuando él bajó la mirada, con ese silencio que duele más que 1000 gritos, las lágrimas se desbordaron, le supliqué. Literalmente. Le pedí otra oportunidad, le dije que haría terapia, que iríamos juntos si quería. Le dije que la amaba, a su hija también, que aunque no había sabido demostrarlo, lo intentaba. Él me miró entonces, con dolor. Con decepción. Con una ternura que ya no iba a ninguna parte. Paula, no es que no te crea. Tal vez sí te arrepientes. Tal vez sí lo intentabas, pero hay cosas que cuando se rompen ya no se pueden volver a armar. No puedo mirar a mi hija cada día y preguntarme si va a volver a escuchar algo así. No puedo estar con alguien a quien ella le teme. No supe qué decir. Solo sentí, como si al hacerlo pudiera aligerar el peso de sus palabras. Me quedé parada ahí unos segundos más, esperando algo, cualquier cosa, pero él simplemente cerró la puerta. No de golpe. No con ira, la cerró con tristeza. Y eso fue peor. Caminé de regreso a mi casa sabiendo que esa fue la última vez que perdí algo que no iba a encontrar en ningún otro lado. No por falta de amor, sino por lo que el amor no pudo sostener. Y esa culpa no se va.